En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de colla súper lindo y súper fácil. La lista completa de materiales te los voy a dejar en la descripción del video. Y si eres fan de BT21, dime cuál es tu personaje favorito. El tamaño de este amigurumi es de 4 centímetros aproximadamente, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar en color azul haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Tomamos el extremo más corto para juntar ambos puntos y en el primer punto pasamos el gancho. Y de aquí, si tú tejes en espiral, vas a hacer un punto bajo directamente y si cierras las vueltas, hacemos un punto deslizado, una cadenita y en el mismo punto bajo, no en la cadena, en el punto bajo, hacemos nuestro punto bajo inicial. Marcamos y continuamos haciendo una vuelta de puros aumentos para pasar de 6 puntos a 12. Cerramos el anillo mágico y continuamos con una vuelta de un punto bajo y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. En esta vuelta vamos a hacer 3 aumentos seguidos. De aquí hacemos 6 puntos bajos. Y repetimos 3 aumentos seguidos y 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces.
Continuamos con 6 puntos bajos. Y repetimos un punto y un aumento 3 veces y después 6 puntos bajos para tener 30 puntos al final. Así nos va quedando y de aquí tenemos que hacer 6 vueltas de 30 puntos bajos. Así nos va quedando y de aquí vamos a hacer un punto y una disminución 3 veces. Después 6 puntos bajos. Y repetimos un punto y una disminución 3 veces y después 6 puntos bajos para tener 24 puntos al final. Continuamos con una vuelta de un punto bajo y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos. De aquí, si tú lo quieres hacer con los ojitos de seguridad, los vas a colocar entre la vuelta número 8 y 9, dejando 6 puntos de separación aproximadamente entre cada ojito. Y si lo vas a hacer con los ojos cerrados, los vamos a coser después. Rellenamos. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 8 puntos al final. Cortamos y cerramos. Y ahora para cerrar la pieza con una aguja para estambre, vamos a pasarla por los puntos que hicimos al final para tomar la hebra del frente.
Jalamos con cuidado para cerrar. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el hilo sobrante. Así nos queda la cabecita. Para hacer las orejas, hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Y continuamos haciendo puros aumentos para pasar de 6 puntos a 12. Y hacemos 3 vueltas de 12 puntos bajos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Las orejitas las vamos a coser entre la vuelta número 3 y 8 a los lados de la cabeza. Con fieltro color morado vamos a cortar un óvalo un poquito triangular para la nariz y lo pegamos al centro de la cara entre la vuelta número 8 y 11. Con fieltro blanco cortamos 2 medios círculos para las orejas. Con estambre color negro vamos a hacer una línea horizontal un poco inclinada hacia abajo entre la vuelta número 8 y 9 a los lados de la trompita. Y con fieltro color rosa hacemos 2 círculos pequeños para las mejillas. Colocamos el llaverito y ¡listo! Terminamos nuestro llavero de Koya. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si eres fan de BT21, dime cuál es tu personaje favorito. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer sus llaveritos de BT21. En la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.